Y, y muchas gracias a Pedro de Velasco por darnos estos minutos, compartirnos pues mucho de su experiencia sobre el tema que le pedimos. Y Gina nos va a hacer el favor de presentar a Pedro e iniciamos. Bueno, este, les presento primero el currículum ese, el formal, y del informal sé poco. Ay, sí, del informal sé poco. Pero bueno, aparte de los doctorados en teología en el Instituto Católico de París, en ciencias de la religión, con la especialización en antropología por la Universidad de París, la Sorbona, autor reconocido del libro Danzar o Morir, Religión y Resistencia a la Dominación en la Cultura Tarahumana. Este ha estado como director del Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita en Krill, Chihuahua. Ha participado durante décadas en la formación filosófica y teológica de jóvenes jesuitas, destacando tu labor como académico, directivo en instituciones como el ITESO y actualmente colaborando en la Universidad Iberoamericana León, Ibero, ahora dicen Ibero, solo Ibero, y aparte está haciendo un libro ahorita, ya después igual le preguntamos por chismosos para saber, un libro interesante que dice que no le va a interesar más que a algunos especialistas en cosas que ya nos platicarás. Y yo, bueno, tuve el gusto de conocerte, Pedro, hace como 30 años o más. Ay, sí, no sé. Este, que estaba Carlos Velasco Arzac de rector en la Ibero y fuiste a dar un curso de ética. Y bueno, pues me quedé encantada, muy jovencita, y ahora Miguel y Laura son los que Pedro nos dé la plática, que Pedro nos dé la plática, aprovechando que estaba yo acá en León, pues fue como nos contactamos. Y pues que seas pues bienvenidísimo a esta comunidad de CBX, que estamos en varios estados de la República. Pues somos alrededor de 300 y pico personas, pero bueno, deseosas de seguir aprendiendo, aunque llevemos muchísimos años en CBX, eh, de seguirnos formando y pues ahora pues muy interesadas en este tema que tú nos propones, porque decíamos análisis de la realidad, pero cómo y desde dónde, ¿no? Entonces pues platicamos un poco y nos propusiste este tema de como una pregunta de discernimiento o análisis de la realidad, casi como un cuestionamiento. Y pues con esto y con muchísima gratitud de darnos este tiempo, pues te presento y te presento a la comunidad, los que ahora nos conectemos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, es un tema complicado y bueno, ya los poquitos que me conocen del grupo de CBX ya saben que suelo ser un poco desordenado y a veces un poco disruptivo. Pero es con buena voluntad, ¿eh? Ya veremos ahorita algunas cosas. Agradezco la invitación y bueno, tengo que confesar que no tengo mucho conocimiento de el funcionamiento y de los grupos de CBX en el país. Sí conozco a muchas personas que están en CBX, pero bueno, nunca he tenido una participación, digamos, como más estable y más, de alguna manera que puedo decir, más institucional. Entonces, bueno, ese es uno de mis elementos como para que me vayan ubicando y también para que me vayan ubicando. eh, Primero diría, yo quisiera dividir esta sesión como en tres bloques. Un bloque que yo llamaría entre prolegómenos y algo que San Ignacio, queriendo protegerse de la Inquisición,
cuando daba ejercicios empezaba con esto, que es muy importante para los ejercitantes salvar la proposición del prójimo, decía San Ignacio. Bueno, primero, si no entiende algo, pues preguntar. Y si de todos modos no lo entiende, pedir explicaciones y bueno, pensar que en general es con buena intención lo que se dice y que a veces puede ser, los resultados pueden ser un poco inesperados, pero que en general, bueno, hay que tender a eso, ¿sí? Yo a mis alumnos suelo decirles que de lo que yo digo en el curso, yo lo digo, yo asumo ante ellos la responsabilidad, pero si ellos dicen qué dije yo, que Pedro dijo, voy a decir que no es cierto. Cualquier cosa que digan no va a ser cierta. Si alguien quiere saber lo que yo digo sobre el asunto, que me pregunte a mí. Porque bueno, pues luego de repente uno se encuentra con que las versiones de lo que uno dice, dijo son interesantísimas, pero no se parecen, por lo menos a lo que uno piensa. Entonces, esa parte, bueno, sí, yo asumo lo que digo después de pues ratos de reflexión, ratos de oración, experiencias, mucho de mi teología bueno, le debo una parte al Instituto Católico de París, bueno, a la formación de la compañía, le debo otra parte a la Universidad Católica, pero la mayor parte se la debo a los tarahumares. Si alguien me cambió no solo la vida, sino la comprensión del Evangelio y la comprensión de lo que es el proyecto de Dios y el proyecto de Jesús en este mundo, fue mi experiencia de vivir con los tarahumares durante 12 años. Entonces, esa parte sí la quiero explicitar. Muchas de mis afirmaciones actuales, yo hace 20 años las hubiera considerado heréticas, entonces no se asusten, ustedes les van a parecer lo mismo. Pero sí quisiera yo decir que realmente los tarahumares me abrieron a una comprensión de algo que yo acabé descubriendo que es fundamental en el cristianismo, que es la importancia de la comunidad. Los tarahumares son comunidad, no como grupo total, sino tienen comunidades en las que participan básicamente de los mismos presupuestos, de las mismas experiencias. Cada una es independiente, cada una tiene sus modos de proceder, pero en general todas se comparten lo que ellos llaman, lo que enseñaron los antiguos, ¿sí? que, que bueno, a ratos resulta bastante más cristiano que los que enseñamos los cristianos. Entonces, van estas cosas. Y ahorita quisiera yo empezar por una serie de presupuestos de donde yo parto, ¿sí? Que para mí son fundamentales y son de las cosas que cambiaron mi comprensión del cristianismo, mi comprensión del Evangelio y de la Biblia, mi comprensión de la persona de Jesús y mi comprensión del proyecto de salvación, de toda la historia de salvación. Entonces, pues obviamente les puedo decir que si yo después de 30 años de jesuita o 40, y de teología y de muchas sabidurías que me dieron por Europa, si tuve que cambiar todo eso, pues no les extrañe que a ustedes les extrañen ciertas cosas. Las voy a decir por qué, porque me parece importantísimo el preguntarnos qué queremos realmente cuando hablamos de algo que actualmente está muy en boga, pero eh, que es caminar en la sinodalidad, que a mí no me acaba de quedar muy claro, pero yo diría, ¿qué quiere decir caminar en el proyecto de Jesús hacia el reino de Dios? Lo primero que tenemos que quitar, bueno, que yo tuve que quitar, son una serie de prejuicios que distorsionan la comprensión del proyecto de Jesús y, por tanto, también del Padre de Jesús, es decir, de nuestra imagen de Dios. Lo primero, el cristianismo no es una religión, ni una religión, ni una confesión, ni muchas confesiones.
nada más, digo, voy a decir una serie de cosas que suponen una reflexión cristológica muy amplia y que, bueno, de repente yo tomo en mis cursos, pero me lleva varios semestres el compartirla. Las voy a decir ahora nada más, voy a dar algunos puntitos para decir por qué las digo, pero el cristianismo no es una religión, ¿sí? Es muy importante que caigamos en la cuenta de que los primeros cristianos eran cristianos todos, pero eran de diversas religiones. Había judíos, había de diversas religiones que se usaban en Roma, ¿sí? Había diversos grupos también alrededor de Judea que tenían otras religiones, pero todos eran cristianos. Y entonces eso nos dice que se puede ser de otra religión y, sin embargo, ser cristiano. O al revés, que muchas veces podemos ser cristianos de religión, ¿sí? Y no ser seguidores de Jesús. Porque lo importante es el seguimiento de Jesús, el caminar con Jesús, ¿sí? Caminar en sinodalidad. Yo lo traduciría y entonces sí me hace sentido, caminar en comunidad, ¿sí? Que eso sería lo fundamental. Ahora vamos a ver qué significa caminar y qué significa caminar en comunidad. Ok, entonces, Jesús no fundó una religión. Jesús vivió y murió judío. Esa era su religión. ¿Nosotros tenemos otra religión que Jesús? Sí. Jesús no quiso fundar una religión, aunque después sus seguidores fundaron religiones o confesiones religiosas para transmitir el mensaje, ¿sí? Y para otra cosa muy importante, para configurar unas comunidades, porque, como ustedes saben, religión quiere decir religar, y religar los antropólogos muy sabios, pero sin experiencia, siempre lo han interpretado como religarnos con Dios. En Tarahumara yo descubrí que no es cierto, que la religión de los tarahumares, la experiencia de Dios de los tarahumares es una, pero que entre ellos la religión, las ceremonias, las creencias, el comportamiento moral son para religar la comunidad. Y descubrí otra cosa, que lo que más religa a la comunidad y para los tarahumares es fundamental, ¿sí? Es la fiesta. Fiesta religiosa, desde luego, pero fiesta religiosa en la cual se comparte la comida, se comparte la fogata, se comparte la noche, se comparte la música, la danza, ¿sí? Y ellos dicen que eso es lo que mantiene viva a la comunidad y lo que mantiene vivo al mundo. ¿Mm? Ellos danzan para que Dios, para ayudar a Dios a cuidar el mundo. Entonces, la religión originalmente es para religar a los pueblos, entre ellos, y religarlos en ese espíritu común que les permitía compartir los bienes más necesarios del mundo, desde el gozo y el agradecimiento hasta las tortillas y la carne y la bebida, de pasadita. Bueno, entonces Jesús más bien no, es un hombre religioso porque en su época todo el mundo era religioso, pero es un hombre que critica la religión y la critica a veces violentamente la suya, ¿sí? Y critica las instituciones más sagradas del judaísmo, que eran la ley, el templo y el sábado. Entonces, Jesús creía y pensó y hasta el final lo mantuvo, que la religión muchas veces nos sirve de pretexto para no llevar a cabo la salvación de Dios, ¿sí? Para no vivir en el amor, básicamente. Y que con cumplir la ley o cumplir con el sábado o cumplir con los sacramentos, en nuestro caso, es lo que nos salva. La religión nos salva.
Mm. La religión es un signo de la salvación. Lo único que salva es el amor. El amor hasta dar la vida por los demás, que dice Jesús. Bueno, esta es una objeción importante que a veces no consideramos, ¿sí? Queremos vivir la religión y la pregunta es, ¿vivimos el seguimiento de Jesús? ¿Vivimos el proyecto de Jesús más allá de las religiones? Esa es una. Segunda pregunta y segundo problema. Cuando hablamos del reino de Dios se nos olvida que reino de Dios es una imagen usada por Jesús porque no podía decir o reino de los cielos, ¿sí? Perdón, reino de los cielos o hablar del cielo es una imagen de Jesús para hablar de Dios, ¿sí? El reino de los cielos es el reino de Dios, no es el reino de otro mundo. Jesús, sobre la resurrección, creía en la resurrección de los muertos, sí, pero nunca habla sobre eso. Cuando habla de establecer el reino de Dios, habla de establecer el amor de Dios en nuestro mundo. Por eso en el Padre Nuestro pide que venga el amor de Dios a nuestro mundo. El reino de Dios tiene un significado mundano. Y el proyecto de Jesús era establecer un pueblo que viviera en el amor de Dios. Si la religión servía para eso, muy bueno, y si no servía, pues ni modo. Lástima por la religión, ¿sí? Obviamente, entonces, no funda una religión, aunque el cristianismo es una religión que fundan los seguidores de Jesús. Y una tercera cosa es que normalmente pensamos que Dios, digo Jesús, como es hijo de Dios, tiene los poderes de Dios, ¿sí? Y es como Dios. Bueno, tercer error que nos hace desfigurar a Jesús y a Dios, ¿sí? No, Jesús, primero, nuestra imagen de Dios no es cristiana en general, es griega. Es la imagen del logos griego, ¿sí? Ese Dios omnipotente, eterno, inmutable, inteligencia del mundo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese no es el Dios de Jesús. Ese es el Dios del logos griego. Pero creemos que ese es el Dios que Jesús nos manifiesta. Y entonces hacemos a Jesús igual que a ese Dios. Y entonces, por ejemplo, pensamos que hacía milagros porque era todopoderoso, ¿sí? Y que curaba gente porque pues, tenía el poder de Dios. Y todavía le seguimos pidiendo lo mismo, ¿eh? No, Jesús no es como Dios y menos como el Dios griego, porque a Dios nadie lo conoce. Ya San Juan nos dice, no, ni pregunten cómo es Dios porque nadie lo ha visto jamás. Es al revés la afirmación. Dios es como Jesús es. Dios es como ese hombre en el cual está plenamente Dios, pero que es un hombre. Bueno, esta afirmación nos hace entonces comprender la figura de Jesús y comprender al Padre de Jesús de una manera muy distinta, ¿sí? Todas esas imágenes del Dios que castiga que tanto tiempo hemos tenido son totalmente absurdas. Jesús nunca castigó a nadie. Y por si a alguien le preocupa la situación del templo, castigó a los vendedores. No, no los castigó. Agarró bronca con ellos y no hubo más modo de pelearse que a latigazos. No era castigo, sino bronca, ¿sí? Jesús dijo que Dios no castiga nunca, que Él no castigaba nunca, y así nos hizo ver que Dios no castiga nunca. Esa es una trampa que viene desde los apóstoles. Cuando Jesús les habla del Padre en la última cena a los discípulos, luego sale Felipe y le dice, Señor, ya nos explicaste todo, ahora
haznos presente al Padre, dinos cómo es Dios. ¿Sí? Y Jesús le dice, a ver, Felipe, ¿no me estás viendo a mí? Así es Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. No me inventes cosas, veme, ve lo que hago, ve lo que quiero, ve lo que comparto, ve en qué cosas voy encontrando vida y esperanza y posibilidad de futuro, y entonces estás viendo al Padre. Ese es otro elemento. Bueno, ya les digo que a mí este curso de Cristología me lleva a veces 4 semestres, pero en fin, esas son cosas, pequeños detalles que les digo para que vean por qué digo ciertas cosas. Hay otra fuente para mí que es importantísima, que son los tarahumaras. Los tarahumares dicen que Dios es pobrecito como los tarahumares y que para llevar el mundo necesita la ayuda de los tarahumares y que comparte con ellos la fiesta y que comparte con ellos la vida y que necesita de nosotros y que lo que quiere y lo que le importa es hacer un mundo, digo, perdón, un pueblo que cuide el mundo. Ese es su proyecto, ese es lo que el Dios de los tarahumares hace, invitándolos a hacer fiesta. Y es cierto, en la fiesta de los tarahumares comparten todo. ¿Mm? Y ponen en común todos los bienes de la tierra. Recuerden el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en que nos cuentan que los discípulos eran un solo corazón y un solo espíritu y que compartían todo y que celebraban y que se juntaban al banquete. Bueno, entonces el proyecto de Jesús en mucha pequeña síntesis es que es hacer un pueblo que vive en el amor de Dios. No es que amemos al Padre, ¿sí? Es que hagamos un pueblo en el amor del Padre. Y que quede claro una cosa, cuando hablamos del amor del Padre, hablamos del Espíritu Santo y hablamos del Espíritu de Jesús también, pero no es un amor así como de cuchicuchi, de que Dios nos quiere y somos sus hijos preferidos y a mí Dios me ama y me ha hecho un montón de favores. No, el amor, el Espíritu de Dios es el amor de Dios por su pueblo. En ese amor cabemos los que somos parte de su pueblo. Y en el fondo, toda la humanidad. Entonces, tener el Espíritu de Jesús no es que nos ilumine en el examen final de medicina, sino que nos dé ese amor que llevó a Jesús a defender y a compartir y a caminar con su pueblo hasta el final, hasta dar la vida por su pueblo. Esto, digamos, esto, por ahí algunos autores dicen que en realidad la comunidad cristiana es el sustituto de la religión. ¿Sí? No es una religión nueva, es lo que los primeros cristianos hicieron para sustituir el judaísmo, que era su propia religión. Todo esto lo digo también para que a la hora que yo hable de qué queremos en las comunidades de vida cristiana, nos preguntemos cuál es la vida cristiana. ¿Sí? Bueno, eso, la última afirmación que es que esa salvación del pueblo, esa vida del pueblo, no viene del poder, ni político, ni religioso, ni económico, y ahora diríamos, ni tampoco tecnológico. La salvación del pueblo viene de ese amor que es capaz de asumir los proyectos políticos, religiosos, tecnológicos, etcétera, desde el Espíritu de Jesús. Y desde ahí discernirlos, no analizarlos, discernirlos. Ahorita voy a hacer la distinción. Entonces, pero eso sí, hacer eso, querer vivir nuestro mundo en el Espíritu de Jesús, trae muchísimos conflictos. El primer conflicto es Jesús, le toca a Jesús mismo, con un conflicto que lo lleva a que lo maten.
Listo, ¿sí? Entonces, y Dios acepta que Jesús arriesgue su vida para defender a su pueblo. No lo manda a la muerte, ¿eh? Es una afirmación criminal de nosotros. Dios no mandó a Jesús a la muerte, a la cruz. Dios envía a Jesús como señal de vida y como camino de vida, y eso, porque Jesús vive eso, le cuesta la vida, lo cual es un poco paradójico. Si algún día les interesa, organizamos alguna otra cosa que nos explique ciertas cosas, ¿sí? Bueno, eso es, Jesús tiene como proyecto hacer un pueblo que viva en el reino de Dios. ¿Por qué? Y eso va a ser importantísimo para que nos preguntemos algo que nos va a llevar a discernir de una manera totalmente distinta de los análisis que hacemos. Y por ahí ya les decía yo, uno de los problemas que vamos a tocar, espero que rápidamente, es por qué en este momento la política en nuestro país y en prácticamente todo el mundo nos está llevando a la división entre los cristianos. No solo entre los cristianos, entre las familias. ¿Mm? Porque hay temas que ni siquiera con nuestros hermanos carnales podemos tocar. Y que si los tocamos, producen unas broncas del tamaño del mundo. Y al parecer, por ahí me llegó un chismecillo, también puede pasar en las comunidades de vida cristiana. Tenemos que preguntarnos por qué. Ahorita vamos a pasar eso. Bueno, entonces, el primer elemento que yo les doy como para empezar nuestro discernimiento es desde dónde queremos hacer el seguimiento de Jesús. ¿Por qué queremos hacer un seguimiento de Jesús? Si es que queremos, ¿eh? Porque ya luego a ver si ya no nos gusta tanto. Por una cosa que San Ignacio pone desde el principio de los ejercicios, me parece una cosa muy interesante, cuando en su meditación sobre al principio de los ejercicios sobre el infierno, Ignacio dice que la Trinidad ve cómo infinidad de hombres se van yendo y mujeres se van yendo al infierno, pero son ríos, ¿sí? No dice que Dios los manda al infierno, dice que van cayendo en el infierno. Y yo les diría, más allá de la imagen, que es una imagen por supuesto, ¿cuántos millones de personas están siendo echados al infierno? Al infierno del hambre, al infierno de la miseria, al infierno de la desconfianza, al infierno de la violencia. ¿Y cuál es la actitud de Dios ante eso que, bueno, San Ignacio atribuía al pecado? Un poco al pecado de los individuos. No, 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 es el pecado de nuestro mundo. ¿Cuál es la reacción de Dios, según San Ignacio? Es la misericordia. Hagamos redención. Y para hacer redención, Dios se mete en la historia del pueblo, en la persona humana de Jesús. Nuestros planteamientos religiosos, nuestros planteamientos políticos, nuestros planteamientos tecnológicos se hacen desde la misericordia en este mundo. ¿Qué espíritu guía todas esas cosas? Podemos decir que es un espíritu de esperanza, de alegría, de libertad, en la economía, en la política, en la tecnología misma. Y la pregunta es nosotros, que bueno, pretendemos ser seguidores de Jesús y estar en su espíritu como comunidades de vida cristiana, no como mi comunidad ni como yo, sino como comunidades de vida cristiana. ¿Cómo? ¿Cómo vemos esas situaciones? ¿Cómo
discernimos cuáles son del Espíritu y cuáles no, y cómo discernimos cuál es la respuesta desde la misericordia para esas situaciones. Esto es mucho más que el análisis, ¿eh? Necesitamos elementos para el análisis, pero ya veremos que es bastante difícil conseguirlos y que esos también hay que discernirlos. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús actúa en el amor y cuando decimos que Jesús no hace, no es un mago, no es un, Jesús es un curandero, eso sí, pero no hace magia, no hace milagros en nuestro sentido actual. Jesús hace signos, signos de que el reino de Dios, de que el reino del amor está llegando a este mundo. Y lo hace con hechos. Y Jesús no cura a un sordo, claro que probablemente curó a varios sordos o por lo menos los ayudó a que se les quitara la sordera. Él nunca dice yo te curé, dice tu fe te ha curado, porque tú creíste, porque tú confiaste, estás curado. Es, todos esos enfermos son signo del pueblo, de un pueblo paralizado por el miedo, por la opresión, por la religionización de la vida, ¿sí? Por la legalización de la vida. Jesús cura a ese pueblo que es ciego, que no sabe ver el dolor de los hermanos, ni siquiera su propia situación, que es sordo a los llamados de su misma gente. Un pueblo que se está pudriendo a pedazos, como en lepra, por la división interna. Bueno, eso es lo que suscita en Jesús la misericordia. Y desde esa misericordia, Jesús va a caminar con su pueblo. No para enseñar religión. Algún día alguien se me escandalizó porque les dije que, bueno, dije que Jesús no iba con los pecadores y con las prostitutas para hacer apostolado. No, Jesús no hacía apostolado. ¿Mm? Jesús caminaba con esa gente. ¿Y por qué iba con las prostitutas? Porque estaba a gusto con ellas, punto. ¿Sí? Porque no lo fregaban con la ley, con el templo, con la ortodoxia, ¿sí? Y aceptaban con gusto su presencia amorosa y su modo de vivir en el amor. Y porque eso era para ellas fuente de esperanza y fuente de salvación. ¿Sí? Bueno, esto nos dice varias cosas que nos tenemos que preguntar como iglesia sinodal, o como iglesia, que debíamos decir como comunidad cristiana. ¿Con quiénes anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús con esa gente? ¿A dónde caminaba con ellos o a dónde los invitaba a caminar? No al templo, ¿eh? No los quería llevar al templo, ni los quería llevar a la moral. Los quería llevar a la vida en la misericordia y en el amor. Y eso guió toda la vida de Jesús. Y esa es una gran pregunta para nuestras comunidades cristianas y a las de vida cristiana dentro de ellas. ¿Sí? ¿Caminamos hacia el reino de Dios en este mundo? ¿O caminamos, y ahí me paso al segundo punto, las CBX, ¿para qué son? ¿Son una actividad más en nuestra vida? Pues como otras actividades, bueno, pues tenemos que ir a la chamba 8 horas, a las comunidades de vida cristiana, pues hombre, nada más son 2 horas a la semana, tampoco es tan terrible, ¿sí? ¿A dónde caminamos? ¿Qué queremos en nuestras comunidades de base?
queremos complementar, y esta es una pregunta con mala intención, de una vez les advierto, queremos complementar con piedad, con instrucción religiosa o con un apostolado nuestra vida cotidiana. Para eso son las comunidades de vida cristiana. ¿O para qué son? ¿Para ilustrarnos en teología, en espiritualidad ignaciana? Sí. Les digo, Jesús no andaba haciendo apostolado, andaba conviviendo con su gente y generalmente no muy recomendable. ¿Mm? Y si quieren, denle una vistita al Evangelio para que vean que no estoy calumniando a Jesús. Tenía malos amigos, peligrosos. Va. Entonces, como comunidades cristianas, preguntarnos, Jesús, ¿cómo, con quiénes, por qué caminó hacia este proyecto de hacer comunidad y comunión en el amor? Bueno, y también como CBX, preguntarnos, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Dónde la puso Jesús? Y disciérnanlo ustedes. Yo les digo que de comunidades de vida cristiana, mi conocimiento es extremadamente reducido. Un poco el conocimiento de nuestro cristianismo, es un poquito más amplio. No, yo no quiero juzgar. Sí les invito a reflexionar qué vivimos en nuestras comunidades de vida cristiana, ¿eh? ¿Sí? No de complementos este, colaterales de nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Entonces, caminar juntos en un camino hacia donde iba Jesús, con quienes iba Jesús, cómo iba Jesús, con los riesgos y las broncas, pero también con las alegrías y las esperanzas de Jesús. A mí sí me preocupa que a veces consideramos el cristianismo como una tarea, como una misión, como un apostolado, como y consideramos que Jesús lo vivió así. No es cierto. Jesús disfrutó mucho a su comunidad, a sus amigos, a su grupo de seguidores, y no eran ningunas buenas personas, insisto. Sus propios apóstoles tan fieles y tantas cosas, andaban peleando por quién iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores y quién iba a ser el de la economía. ¿Sí? Sus discípulos nunca entendieron realmente su proyecto hasta que Jesús murió y resucitó. Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Sí? De nuestro caminar juntos, de nuestro querer hacer comunidades. ¿Qué nos plantea? ¿Cómo podemos caminar hacia eso si es que queremos? Ok, bueno, entonces, y en esto sí insisto, Jesús no vino, Dios no protegió a Jesús. Alguna vez casi me mata una pareja que iba a bautizar, porque les dije, bueno, ¿y por qué quieren bautizar al crío? Y me dijeron, pues para que Dios lo cuide. Dije, újale, tocaron a la puerta equivocada, ¿eh? No cuidó ni a su propio hijo. ¿Sí? Bueno, no, el cristianismo no es para que Dios nos cuide y para que nos haga milagros. Y tampoco es para que nos lleve al cielo, ¿eh? No, para que nos lleve a la vida, eso sí. Y la vida es muy bella, es muy, muy humana cuando la hacemos humana y es muy riesgosa. Dios no da seguridades, Dios da vida. Y generalmente eh,
lo que la vida nos da son mitad riesgos y mitad alegrías, mitad broncas y mitad alegrías. Queremos vivir. Las comunidades de vida cristiana nos impulsan a vivir, nos animan a vivir plenamente. No a ratitos, no cuando nos juntamos a cenar, que qué padre que se junten a cenar, me parece excelente. Es un remedito chiquito de la fiesta, ¿sí? Pero eso es la vida, eso es la vida, eso da vida y una vida que se desborda, que comunica, que entusiasma, que alimenta. Entonces, Jesús más bien buscaba un mundo bueno para todos, un mundo donde pudiéramos compartir todos los bienes que Dios creó entre todos, sin discriminación, sin distinción de personas, sin privilegios, etcétera, etcétera. Y empezando por los más pobres, porque por ahí había empezado Dios su Padre, ¿sí? ¿Cómo descubre Jesús esto? No porque se lo mandó Dios en una palomita el día del bautismo de Juan, ¿eh? No. Jesús descubrió todo esto en su amor por su pueblo y en el amor que su pueblo le dio. Ahí encontró Jesús a Dios, en su comunidad humana. Y ahí encontró a un Dios que no era el Dios del Antiguo Testamento, sino que era un papá preocupado por sus hijos, especialmente por los más pequeños, ¿sí? Bueno, entonces nuestra pregunta sería, ¿cuál es la imagen que las comunidades de vida cristiana transmiten realmente del amor de Dios, del Espíritu de Dios, de la vida de Jesús? Entonces, y hay una cosa muy importante, fíjense. A veces esperamos que ya, bueno, ese fue uno de los errores de nuestra teología de liberación, que yo también me creí, no crean que tampoco soy tan listo. Creer que se trataba de vencer al mal por la fuerza, por el poder político, por las revoluciones, por... Y bueno, la historia nos está enseñando que eso no fue un camino y en muchos casos fue un terrible fracaso, ¿sí? No era por ahí. No es por esos poderes por donde va a venir el reino de Dios. Jesús no vino a vencer al mal y menos a acabar con los malos. Esa es nuestra tentación también. ¿Por qué Dios no interviene y acaba con los malos de una vez? Claro, los malos siempre son los otros, nunca somos nosotros. ¿Por qué Dios no interviene? Porque Dios no mata a nadie. Porque Dios quiere la vida de todos, buenos y malos sin distinción. ¿Sí? Y desde ese criterio Jesús trata a su gente. Seguidores y enemigos, ¿eh? Por eso Jesús puede ser salvación para todos. Y la pregunta es, ¿en qué medida las CBX son buena noticia para los pobres en primer lugar, para los oprimidos, para los despreciados, pero para todos en segundo lugar? ¿Sí? Confiamos en eso. Alguna vez yo cometí el error de preguntar en una misa en mis comunidades de Monterrey, ¿quién creía que el amor era capaz de vencer al narco? Que levantara la mano. Nadie se atrevió, ¿eh? Ni uno, ni uno. No lo creemos. Y es la única manera, fíjense, de vencer al mal,
o de presentar una alternativa al mal, es el amor. Que el amor tendrá que usar tecnologías y a lo mejor cuestiones políticas y a lo mejor, por supuesto, cuestiones económicas, nada más habría que ver cuáles. Un día pregunté qué pasaría si los bancos vivieran en el mensaje de amor de Jesús y de eh, la caridad. No, pues ese día sí todo el mundo contestó, pues quebraban. Pues sí, quebraban. Ujú. Bueno, veamos cuántas cosas nos dificultan realmente confiar en el amor de Dios en nuestro mundo. Y sin embargo, sí, y lo hemos experimentado en la pandemia, cuánta gente arriesgó su vida, cuánta gente compartió lo poquito que tenía, cuánta gente se ayudó en situaciones de crisis, cuánta gente hace presente el amor de Dios. Hay mucho más gente buena que mala. Los medios de comunicación y las redes se encargan de hacernos creer que es al revés. No, no es cierto. Ujú. Y esa es una buena noticia para nosotros también. Hay más salvación que muerte, aunque los medios de comunicación nos hagan ver lo contrario. No es cierto. Si hubiera 51% más de malos que de gente capaz de amar, estaríamos muertos todos, ya, desde hace un buen rato. ¿Cómo nuestras comunidades de vida cristiana planteamos estas cosas? ¿Cómo nos las preguntamos, las compartimos, las manejamos, digamos, las hacemos eh, comunes? Y bueno, esa sería la segunda parte y me paso a la tercera porque si no, no vamos a acabar. La tercera parte, analizar no alcanza. A ver, el reino de Dios no es una empresa, ni se analiza con los mismos criterios de una empresa, ni sirven los análisis de estadísticos y los análisis no sé de cuántas cosas. El reino de Dios es una cosa pequeñita, que no depende de números, que no depende de poder, de estadísticas, etcétera, etcétera. Ni siquiera depende de las religiones, mucho menos de la política y todas esas cosas, aunque tenga consecuencias, instinto, eso sí. Y entonces la pregunta es, no es lo mismo analizar que discernir. Por supuesto que para discernir lo que está pasando necesitamos elementos, bueno, de las ciencias, elementos de de las culturas, ¿sí? Porque no todos son ciencias y ni siquiera las ciencias son lo mejor para analizar. ¿Mm? Hemos visto cuánto de nuestros análisis tiene en cuenta la belleza de lo que hacemos. Es un elemento esencial para la vida humana. ¿Mm? ¿Cuánto de nuestros análisis incluye el cariño, el gozo, la alegría para llevar nuestras vidas y llevar la vida de la iglesia? Y yo les pregunto, cuando discutimos de política, de eso que ahorita digo de la política porque es lo que nos divide más claramente, al parecer, habría que analizar si es cierto. ¿Cuánto, cómo quedamos después de nuestras discusiones políticas? ¿Mm? Hasta en las familias. ¿Cómo quedamos? ¿Satisfechos, tranquilos, a gusto, con gusto de haber convivido, con alegría y con esperanza? Y si no quedamos con eso, más bien con lo contrario, ¿de qué espíritu vienen entonces esas discusiones? Eso es un discernimiento ignaciano importante. ¿Cómo me siento al final de esas discusiones? Incluso cuando yo gano, ¿eh? No hay problema. ¿Sí? ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos
como familias o como comunidades? ¿En paz? ¿En esperanza? ¿O más bien en lo contrario? Y cuando una comunidad que pretende vivir cristianamente y que le echa ganas queda así, ¿de qué espíritu puede estar viniendo estas discusiones? ¿Del bueno o del malo? Ese es, vamos preguntándonos, ¿qué espíritu nos impulsa a pelearnos, a discutir, a querer ganar siempre, a no escucharnos cuando decimos que somos comunidades, que tenemos todo en común? ¿Qué espíritu nos impulsa? Y entonces, aquello de donde nos lleva, ¿no será al infierno? Al infierno que organizamos luego en nuestras propias familias y en nuestras propias comunidades, desde luego en nuestras sociedades. Y en eso también tenemos que discernir varias cosas. No, es que yo tengo otros datos. Eso de otros datos es encantador. Yo tengo otros datos. Siempre tenemos otros datos. Ujú. Nos reímos porque el que tenía otros datos era el señor presidente anterior. No, todos tenemos otros datos y los podemos obtener y además podemos argumentarlos y podemos decir, sí. Ujú. Las estadísticas dicen que el tabaquismo mata, no, pero dicen que no tanto como usted. ¿Qué quieren encontrar de pruebas en Internet sobre lo que quieran? ¿Mm? Nada más es cuestión de saberlo buscar. Y nunca discernimos por qué nosotros siempre encontramos ese tipo de datos y por qué otros encuentran otro tipo de datos. ¿Porque los datos son objetivos? No, porque escogimos los datos que nos interesaban. ¿Para qué? Para encontrar la verdad, para encontrarnos entre nosotros, para encontrarnos en común o para ganar o para convencer o para llevar adelante mi opinión o más profundamente porque hay intereses detrás. ¿Por qué escogí estos datos? ¿Por qué escogí estas fuentes de información? Vamos discerniendo por qué. Y por qué curiosamente hay otros cristianos que escogen otras. Pero no se trata de juzgar a los otros cristianos, fíjense, esta es una parte muy importante del discernimiento. No es para encontrar razones para decir, aquellos están mal, sino para preguntarme, yo por qué estoy buscando estos datos y por qué estoy llegando a estas conclusiones. ¿No será porque ya las traía yo de antemano? Porque ya tenía, dice San Ignacio, aficiones desordenadas que me llevan a hacer cosas muy inteligentes para mantenerlas. ¿Realmente nuestros pleitos son de veras por la política incluso? ¿Quién sabe? ¿Qué defendemos cuando estamos defendiendo determinadas políticas? ¿Qué queremos conseguir? El modo como lo hacemos no es precisamente un poco tramposo para nosotros mismos, ¿eh? ¿Nos deja tranquilos? Yo me acuerdo alguna vez un compañero mío en una discusión, después de como una hora de necear ambos, me dijo, mira, me ganaste, pero no me convenciste. Y me parece una cosa radicalísima, ¿sí? No me convenciste. Ahora, ¿se trata de convencer al otro o se trata de irnos poniendo en común en la búsqueda de la vida? Ni siquiera de la verdad, ¿eh? La verdad como la verdad absoluta no existe. Me gustó mucho una frase del Papa León que dice, la verdad no es un territorio a defender, ¿eh? Ni siquiera la religión. ¿Mm? Ya luego no dice qué es, pero yo le podría ayudar a pensar.
La verdad es ir tratando de encontrar en nuestra experiencia comunitaria lo que de veras nos da vida, lo que de veras nos da amor, lo que de veras nos da libertad a todos. Discernir eso, sí. Va. Es algo comunitario, fíjense, la verdad absoluta, bueno, ya la modernidad ya se ríe cuando decimos que hay verdades absolutas. Bueno, es ser prekantianos, no vayan a decir que somos modernos. Bueno, sí, sí somos modernos, porque Kant era moderno, pero eso es prekantiano. Es decir, tiene más de 200 años que descubrimos que la verdad no es objetiva y absoluta, ¿sí? La verdad hay que construirla. Y saben que la verdad que no está fundada en la misericordia, que va contra la misericordia y contra el amor, no sirve de nada. Es mentira. Porque la verdad es para comunicarnos, para ponernos en común. No es, había en Puebla, donde estoy yo ahorita, un periodicucho de la extrema derecha a la cual yo pertenecía, que se llamaba Puño. ¿Por qué se llamaba Puño? Porque era para golpear con la verdad. Una verdad que sirve para golpear no es verdad, es mentira. Aunque pretendidamente argumente hechos. No es cierto, es mentira. La verdad es para comunicarnos. No es para destruir personas, ni vencerlas, ni humillarlas, ni convencerlas, ni pasarlas a mi partido. Mi partido religioso, económico, político, el que quiera. ¿Mm? Y en eso tenemos que darnos cuenta que hay una hermenéutica básica que yo diría es la misericordia. Lo que guía nuestra comunicación es realmente la misericordia, no el cuchicuchi, aguas, la misericordia. El corazón que se compadece con el otro, con los otros, con los pueblos pequeños, con los pueblos humillados. Eso es lo que guía nuestras acciones como personas, como cristianos, como CBX. Y en ese sentido, pues, tenemos que irnos ayudando a discernir dónde está la esperanza de nuestra vida como comunidades, qué nos da alegría, qué nos da confianza, no qué nos da seguridad, ¿eh? Ahora la seguridad es el producto de mayor venta en política. No hay político que no proponga más seguridad. La vida no es segura. Nos podemos caer de la escalera mañana. La vida es riesgo, pero hay riesgos que valen la pena y hay riesgos que no. Hay riesgos que nos dan vida y hay riesgos que nos quitan la vida. Y eso no lo podemos determinar ni a priori, ni para siempre, ni para todos. Ese es el discernimiento. Ir en la vida tratando de ver de qué espíritu vienen nuestras acciones, nuestras posiciones, nuestros intereses, nuestros grupos humanos, e ir corrigiendo el rumbo, siempre, siempre, siempre. No sé si han pensado que para poder caminar hay que perder el equilibrio. Cuando ponemos un pie delante de otro, arriesgamos el equilibrio. Caminar implica riesgo, pero si no caminamos nos morimos. Bueno, ok, entonces esto no es propiamente para una comunidad, pero lo tendríamos que pensar como CBX. ¿En qué medida las CBX, y por ahí lo leí, no sé si en los papelitos que me mandaron, anuncian y dice la formulación, incluso dentro de ellas mismas,
un orden de convivencia también en el plano internacional, fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Son palabrotas, ¿eh? Porque luego, ¿qué es la justicia? Y luego resulta que la justicia es ajusticiar al prójimo, ¿sí? Eso es la justicia. ¿Quién dijo? La verdad absoluta, tan maravillosa, tan brillante, que hasta estatuas tiene. Bueno, no, es no un orden, sino una comunión en una búsqueda conjunta, misericordiosa, creativa, ¿sí? De la instauración del reino de Dios en este mundo. Bueno, aquí lo dejo para no dejarles lugar a muchas preguntas porque me dan miedo. Entonces, abierta la participación común, se vale preguntar, trataré de responder. No me hago responsable de mis respuestas, pero sí trataré de responder. Gracias, Muchas gracias Pedro. por la paciencia. ¿Mm? Gracias a ti, Pedro. Y pues sí, sí quedan algunas preguntas que, como nos decías tú, que no sean reflexiones, que sea una pregunta, ¿verdad? Pues si quiera levantar la mano, allá Gina o Carlos tienen abierto, abran el micrófono. Ah, ¿no? Ah, no. Ok, ok. Alguien, que aplaude Gina. Alguien, sí. Es muy bueno, Pedro, ¿eh? No los va a regañar. No garantizo. No hay garantías en la vida. No, 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 sí, no, no. no, claro. Regañar no sirve de nada. ¿Sí? Así es. Mm, Este, Bueno, Ballena. bueno, está para que vuelva yo a ver toda tu plática y verla despacito, sobre todo para sentirla y gustarla hondamente, y porque es como esta revisión, este examen, ¿no? De, como decía, salir caminando, ¿no? Y se me hace, pues, muy inspirador, muy fundamental plantearnos desde esta mirada de la misericordia, que se nos olvida porque, pues sí, por nuestros prejuicios, por nuestra educación, por cómo hemos caminado tantos años, o el modo como hemos caminado. Entonces, sí, me entusiasmó mucho escucharte. Traigo entusiasmo en mi corazón y sé que tomo cosas de aquí como esto de el criterio, los criterios para irnos evaluando qué hacemos, cómo lo hacemos, sin condenarnos, sino como para ir siendo una ruta de cómo caminar haciendo reino. Y es toda una tarea, mm, una invitación muy bella. Bueno, Gracias. yo te haría una observación que me da mucho miedo. Irnos evaluando, Mm, ¿m? juzgando. Ir discerniendo dónde en nuestra vida vamos encontrando el amor, e irlo asumiendo y agradeciendo y disfrutando y compartiendo, ¿sí? Ujú, No se trata de sacar 10, ¿sí? Se trata de caminar. ¿M? Y bueno, pues ya, sí, evidentemente tenemos que ver qué efecto hacen en los demás también nuestras acciones. Por supuesto, es parte de lo que nos da vida o nos quita vida, ¿sí? Eso ujú, sí, tenemos que ser muy conscientes, pero no se trata de estarnos evaluando. Padecemos exactamente la maldad de nuestro tiempo, es calificar. Eso es una agresión. Si quieren saber, nada más no lo repitan porque voy a decir que no lo dije. ¿Mm? Los sistemas de evaluación de los maestros de nuestras universidades son un crimen. Punto. ¿Cómo alguien evalúa lo que un
profesor puede haberle comunicado a un alumno en números, porque se supone que no nada más le enseño la materia, sino le enseño a gustarla, le enseño a disfrutarla, le enseño a compartirla, a investigarla. ¿Sí? Eh, Muchas Bien, bueno, gracias. Gracias, Pedro. Eva, tu micrófono. Sí, padre, usted decía, y yo creo que ahí me hace reflexionar sobre los apostolados, y me deja mucho eso de que Jesús no hacía apostolados. ¿Cómo debemos tomar o- esos apostolados entonces? O sea, ¿lo debo de sentir con un gusto antes de hacerlo o de plano no hacerlo? ¿Cuál sería aquí la recomendación o cómo Ah, llevar? no, 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 a mí no me van a echar la culpa. No, 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 tampoco. No doy recetas, no hay recetas. Hay que ir buscando, ¿sí? ¿Cómo hacemos cosas que vayan siendo eh, salvación para nuestro mundo realmente? Y a veces hay que empezar por cosas chiquitas. Yo estuve en la clínica ¿Dónde está de Eva? Krill, 7 años, y bueno, pues era una clínica chiquita y alguna vez me dijo, es que es un trabajo, alguien me dijo, es que es un trabajo asistencialista el que hacen ustedes. Sí, le dije sí. Mientras no, tu revolución no salve 500 vidas de niños al año, la mía es mejor. Y sí, nosotros salvábamos 500 vidas de niños al año. ¿Hacíamos apostolado? No, por supuesto, por supuesto. Estábamos preocupados por la vida del pueblo tarahumar. ¿Mm? No hacíamos apostolado. Y menos por apostolado para nosotros ser bien, bien bonitos y buenos. ¿Sí? No, caminábamos con la gente, o más bien, la gente nos hacía caminar con ellos, para ser más precisos. Compartir eso. Y se puede compartir también en digo, hay muchos modos de empezar a compartir, pero hay que dejarse llevar por el compartir. ¿Sí? Sí, yo puedo organizar un grupito de fútbol con chiquillos de una colonia pobre y, bueno, y me dejo llevar por ellos en el acompañamiento. O voy y reparto cobijas y de ahí me regreso a mi casa calientita o aprendo a ir caminando con esas personas poquito a poco, no para resolverles la vida, ¿eh? Jesús no resolvía vidas. Jesús caminaba con su pueblo y con misericordia y hacía con ellos pues, lo que había que ir pudiendo hacer, ¿sí? Gracias, Pedro. Sí. Giovanna, abre tu micrófono. Gracias, pues buenas noches. Padre, pues yo lo escuché hace 20 años en la Ibero y pues nuevamente, híjole, me deja pues pensando, ¿no? Revisando desde dónde, pues cómo, pues sí, desde dónde me posiciono, desde dónde miro, desde, bueno, pero mi pregunta es en concreto o sea, suscribo muchas cosas de lo que dice, pero lo que me da un poco de temor es el relativismo. O sea, sé que no nos invita al relativismo, ¿verdad? Evidentemente, pero, ay, ¿cómo sí tener una postura frente a la realidad? Ya sé que, pues, o sea, como, ¿cuál es la brújula? Nos dio pistas, el amor, el caminar con el pueblo, pero lo que siento es como temor, no sé, a lo mejor es como el trabajo de discernimiento, pero me da como miedo porque pues uno citadino, yo me siento como desenraizada. Pues trato de caminar y de acercarme a la gente, pero al final pues bueno, ya, no voy aquí a decir más nada más si me puede dar una pista sobre cómo no caer en el relativismo. A ver, ¿cómo no creer en el relativismo? Es ir aprendiendo a ponernos en relación relativo
es ponernos en relación, ¿sí? Con los demás, con el mundo, ¿no? Y en una relación, eso, discernida para ver si es respetuosa, amorosa, si me da vida, si crea vida, ¿no? Eh, ¿Hay verdades absolutas? No, 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 las vamos construyendo siempre, pero las vamos en plural, construyendo en gerundio, ¿no? ¿Sí? Es decir, vamos caminando hacia la verdad, pero la verdad no es una serie de dogmas, eso tenemos que aprendérnoslo. La verdad es una persona o una comunidad, ¿sí? La verdad es Jesús, sí, sí, pero no es su mensaje, su doctrina, porque Jesús no tenía una doctrina, ¿sí? Es su persona, esa es la verdad, pero no es una verdad absoluta. Al pobre de Jesús le hemos cargado todo tipo de calumnias, ¿eh? Todo tipo de calumnias. Y algunas cosas que sí le hemos atinado, pero ni siquiera esas que hemos atinado sabemos que son las de veras que nos van llevando a la vida. Hay que estar discerniendo si eso nos lleva a la vida, ¿sí? Entonces no es relativismo en el sentido de que estamos buscando la vida y que tenemos puntos de referencia que se mueven. Es como un caleidoscopio, ¿sí? Todo está en relación, todo depende de todo, pero todo se mueve, ¿sí? Y Gracias. eso, aprender eso nos haría un poco más humildes y un poco más realistas, ¿sí? Y un poco más comunitarios también. La verdad se construye juntos y nunca se llega a ella, porque es algo que se construye, está en construcción siempre. Pero vamos encontrando cosas que sí nos orientan realmente y podemos ver que sí van dando resultados de humanización, resultados de libertad, resultados de esperanza, resultados de comunidad. ¿Sí? Y cada una tiene lo suyo. Digo, no creo que ninguno de ustedes, ni yo sí, porque ya me tocó vivirlo, pero crea que de veras es central el que nos pasemos 3 noches danzando, 3 noches bebiendo batari, 3 noches compartiendo una carne cocida que se puso en común. ¿Eso da vida? Sí. A nosotros probablemente no, porque no lo sabemos ni hacer. ¿Mm? Pero sí da vida. Hay un grupo humano al que eso le ha salvado la vida como grupo, no solo como personas. ¿Sí? Y de esas cosas hay un montón. En León hay un grupito de madres buscadoras que, si ustedes fueran suficientemente viejos, se acordarían de las locas de la Plaza de Mayo en Argentina. ¿Mm? Mm. Estas madres buscadoras están arriesgando la vida, pero su trabajo las va haciendo comunidad y va siendo una luz que nos orienta en el camino a los que estamos a su alrededor. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque curiosamente se parecen a Jesús de Nazaret. ¿Mm? Carlos, tienes la mano levantada. Sí, gracias, Pedro. Para mí, la figura de Jesús es muy radical, es decir, en su predicar, en su convivir, en su acompañar a la gente, se tuvo que confrontar con el poder, tanto con el poder religioso israelita como con el imperio romano. O sea, no era en abstracto su mensaje, era un compromiso real y encarnado, de tal manera que eso necesariamente lo llevó a la muerte porque fue una definición y él no la evadió, se comprometió. Y entonces en ese sentido, yo digo, pues uno tiene que ser radical en el amor, en el compromiso
y tope donde tope. Y entonces ahí es, vivir el evangelio es vivir en la justicia por los pobres. Y en ese sentido no se puede soslayar esa figura y ese mensaje para, para perseguir esa figura, para convivir con esa figura. Bueno, podría seguir hablando, pero esa es mi reflexión. A Gracias. ver, reflexiono tu reflexión. Dijiste, tenemos que hacer eso, ¿sí? Y si dijéramos, queremos hacer eso, El imperativo categórico. la ley, ¿sí? No, Jesús hace eso no para confrontar al Imperio Romano y a la religión judía, sino por defender a su gente, y lo hace en casos concretos, efectivamente, ¿sí? ¿Por qué tiene que decir lo que dice cuando toca a la mujer para eh, hemorroísa, ¿sí? Va a defender a la mujer, está defendiendo al pueblo que pierde sangre, aguas, pero está defendiendo a la mujer también. Y entonces eso le lleva a decir, a sus enemigos les lleva a decir, estás infringiendo la ley. Me vale, punto, me vale. ¿Mm? ¿Sí? A Jesús no le interesa entrar en conflicto. Por supuesto que tuvo conflictos, pero bueno, lo mataron, ¿sí? Pero a Jesús eso no le importa. Le importa su pueblo concretísimo, el sufrimiento de su pueblo. Y cuando le dicen, ay, no se vale eso, ¿y por qué? ¿Curar no se vale? ¿Mm? Es que te vamos a matar, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no es por deber, no es por eso que nos gusta mucho de la coherencia. ¿Mm? No es por cumplir con valores, de eso necesitaría otra charla más o menos ahí. No, los valores son ideales, los valores son fantasmas. Es por los bienes. ¿Mm? Es por el bien de esa mujer, por el bien de ese pueblo, porque le duele a Jesús el dolor de su pueblo, que camina con él y que cuando atacan a su pueblo, lo defiende. ¿Mm? No porque quiera cumplir la justicia. Eso es abstracto. Y además generalmente lo consideramos algo que no es justicia, pero bueno, ese es otro problema ético. No, lo hace por defender y cuidar a su pueblo, porque su pueblo le duele, punto. ¿Sí? Y porque quiere, no más. ¿Sí? Pues vamos, así cerrando esta. Gracias, Pedro. No, algunos de nosotros no quisiéramos que se acabara, pero tú también tienes un tiempo, ¿sí? Y pues queremos primeramente agradecer tu paciencia en el cambio de fecha, tu entereza al estar aquí con nosotros y pues porque le pones nombre a las cosas, ¿sí? Porque nos invitas a ir más adentro de nosotros mismos y pues por muchas cosas más, quisiera pedirles a los que puedan abrir su cámara para tomar Otto. una Voto foto. de comunidad. Foto de comunidad y luego pasamos, no, en serio. Bueno, voy a abrir. Es que no tengo, aquí no me salen todas las pantallas, están dos páginas abiertas. Entonces, bueno, voy a tomar la primera. Mm. Y voy a la segunda. Ahí estamos todas. Ahora sí, Gina,
Pues, Pedro, te agradecemos enormemente y bueno, estas somos parte de la comunidad. eh, pues ya igual te damos lata otras veces, nos acercaremos y y pues igual quedamos con con el gusanito de compartir, de dialogar esto que vivimos ahorita en esto que nos compartes. Tu carrera de haber caminado y estudiado y aprendido en la vida, que es muy valioso que nos hayas compartido. Gracias. Gracias. Muchas Pues Sí, gracias. sí, muchas pueden gracias a abrir sus ustedes. micrófonos. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues ya tendremos ocasión de volvernos a ver. No te vas a salvar. No me voy a salvar. Ahí nos avisan cuando empezamos los 3 semestres. Bueno, No les Gracias. arriendo la ganancia. Muchas gracias, Muy Pedro. bien. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias.